Bueno, hoy lo que vamos a ver es en realidad, esto va a ser medio raro, porque vamos a empezar primero, ustedes ya empezaron con este tema en la práctica, lo cual en general, bueno, ya es mono. Vamos de vuelta, vamos, vos podés. A ver. Siento que algo... ¿Puede ser que haya algo acá? No, ¿qué hice? Ah. Son las soluciones distintas. No es 4 veces. Sí, pero aunque... No, los dos son 4-3, si no, no se vería así tampoco. Pero no sé qué... Bueno, igual no creo que haya nada de este lado que sea demasiado importante, esa es la verdad. O sea, es que nunca, justamente adrede para evitar, porque nunca confío en estas cosas, trato de evitar poner cosas al costado. Lo más posible, no les digo que es 100%. Igual cualquier cosa, si no se lee algo me dicen y... Sí, o sea, ya sé, se dice abstracción y tipos de datos abstractos, ¿sí? Ya lo vieron antes. Si vemos que se vuelve medio infumable, nada, lo dejamos de... Tengo una alternativa B, tranquis. Incluso voy a ver si la aplico directamente. ¿Funcionó? Sí, es que... Bueno, o sea, no está la pantalla completa, pero bueno, es lo que podemos conseguir. Déjeme ver si esto... Sí, cómo se ve con el OBS. Bueno. Bueno. Alguien se olvidó que esto no era pizarrón. Bien. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Bueno. Ahora vamos en realidad, en la teórica vamos a empezar a ver un tema que empezaron a ver en la práctica, lo cual es medio raro, en general es al revés. Pero bueno, este es un caso muy particular que necesitamos en la práctica ya ver algunas cosas para que puedan empezar a tocar y hacer ustedes. Y después podríamos dar el marco teórico. Después no el tema es más práctico que teórico en sí, sacando algunas cosas. Antes, primero, recuerden, por favor, creen el pull request, si no, no podemos corregirles. ¿Sí? Porque si lo creamos nosotros, a ustedes no les llega y nos queda a nosotros como el responsable de eso y no lo podemos aprobar. O sea, tenemos que escribir que está aprobado y es un lío después para... Piensen que después yo tengo que andar validando cuando alguien no está aprobado, tengo que ir yo fijándome las entregas, qué pasó ahí, etc. Entonces me complican más la vida así. Entonces, créenlo ustedes, sí. No vas a poder, si no tenés corrector no tenés acceso y eso es porque hasta el día de hoy no habías entregado el bueno, está bien, si entregaste ayer, yo lunes, viernes, el lunes es la última fecha, ya después es como bueno, ya está. Nada, recordatorio, no lo voy a volver a recordar, se los digo por última vez, por favor crean el pull request. Bueno. No, perdón. Apague la... Ahí está, un poco ahí. ¿Qué es un TDA? ¿Qué es lo que recuerdan de la práctica? Ya sé, de vuelta. Esto es al revés de cómo... ¿Qué pasó? Esto es al revés de cómo suele suceder. En general en la práctica le preguntan ¿qué les quedó de la teórica? Bueno, ahora yo les voy a preguntar ¿qué les quedó de la práctica? ¿Sí? Del lunes. ¿Qué es un TDA? Un tipo de dato abstracto. No me digan el nombre de las siglas. ¿Qué les quedó? Ok, el problema ahí es que dijiste de forma genérica un struct. Struct es cosa de Go, ¿sí? Entonces, ok, es un tipo de dato, bien, que hace algo, bien. No, está bien, pero a grosso modo es un tipo de dato que hace algo, ¿sí? Independientemente de cómo lo hace, ¿sí? Entonces, es una estructura o tipo de dato, cualquiera de los dos nombres, que modela algo. O sea, modela algo. ¿Qué modela? Bueno, obviamente depende, ¿no? Y obviamente va a depender. Nosotros, por ejemplo, ustedes vieron una puerta que lo único que tenía era abierta y cerrada, pero cuánto modelamos de una puerta depende del problema que tengamos, por supuesto. ¿Sí? Si yo tengo tal vez que saber si está abierta o cerrada no es suficiente, necesito saber el material, necesito saber si está rota, si está funcionando, ese tipo de cosas. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Y ese algo tiene que tener lo que llamamos comportamiento. Si esa cosa no tiene comportamiento, no es un TDA. Puede haber un struct
Por ejemplo, nosotros en Go lo implementamos con structs al final del día, ¿sí? ¿Puede haber structs que no sean TDAs? Sí, por supuesto. O sea, una estructura que yo necesité es algo propio del lenguaje, que lo puedo utilizar para lo que fuere. Muy probablemente lo van a tener que hacer cosas como esas eventualmente. No en las primeras entregas, pero eventualmente en el TP1 o en el TP2 seguramente pasa. Ahora, ¿puede suceder que hayan TDAs sin comportamientos? No, porque si no, no son TDAs, son otra cosa. Son un contenedor de datos. ¿Sí? Tener un struct no implica, listo, ya está, tengo un TDA. Porque si no tiene comportamiento, no funciona de nada. ¿Sí? Incluso, ¿sí? En general, casi siempre va a tener un estado. En esta materia siempre los TDAs van a tener un estado interno que nosotros lo vamos a modelar con structs. ¿Sí? Pero no, en realidad no es estrictamente necesario que un TDA tenga estado. Puede llegar a pasar que no. ¿Cómo? No importa, no es cosa de esta materia. Lo van a ver en materias como, por ejemplo, teoría del lenguaje. ¿Sí? Entonces, y también en algoritmos 3 creo alguna que otra cosa, dependiendo del caso. Y la palabra más importante de todo esto es la parte de abstracto. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que queremos que aprendan acá es el concepto de abstracción, que en realidad ustedes, voy a corregirme, los que hayan hecho algoritmos 1 en Python ya han hecho. Si estuvieran trabajando con listas, ¿tenían idea de cómo estaban hechas por abajo? No. ¿Tenían idea de cómo estaban hechos los diccionarios? No. ¿Qué carajo era una tupla por dentro? No. No les importaba. ¿Sí? O sea, no solo no sabían, no les importaba. En ningún momento a un docente tal vez sí, pero digo, en general no se puso a poner a dar detalles de cómo están hechos por abajo. Obviamente en esta materia vamos a ver muchas de esas cosas que ya existen. Vamos a explicarles cómo es que existen. ¿Sí? O sea, básicamente el algoritmo 1 es, bueno, estas cosas existen, vamos a usarlas, vamos a estar están 95% del tiempo del lado de Bárbara en ese sentido, o esta Bárbara que mencionaron la otra vez, y un 5% de, bueno, haciendo alguna que otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos importa y qué no es básicamente lo que vamos a definir acá? ¿Sí? Entonces, una cosa que nos va a importar mucho es separar incumbencias. ¿Sí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace la otra persona? En informática se habla de personas, es un término técnico, que son básicamente roles, para simplificarlo, que no venga alguien de ingeniería de software a cagarme a trompadas, pero voy a resumirlo son roles que nosotros ocupamos. ¿Sí? Y nosotros podemos ocupar 2 roles diferentes mientras estamos programando. ¿Sí? Entonces, nos permite enfocarnos mejor, básicamente. ¿Sí? ¿A alguien más se le ocurre alguna otra cosa por qué abstracción es importante? ¿Por qué abstraernos de nada es importante? Pueden tirar fruta, o sea, hay un listado importante, así que a alguna le van a pegar. Bien, si yo puedo trabajar colaborativamente, puedo decirle a otra persona, vos laburá, yo te aseguro que esto va a ser tal cosa. ¿Sí? Tal vez no lo hago hoy. ¿Sí? Lo voy a hacer más tarde, no importa, lo que fuere, pero nos podemos poner de acuerdo, entonces tenemos una forma de justamente poder separarnos trabajo. ¿Alguna otra cosa? ¿En qué sentido? No, pero supongamos que es la misma persona, ¿sí? Porque incluso esto, acá van a tener que codear ustedes, a un lado y del otro y lo que fuere. O sea, ok, sí, pero también al revés. O sea, está bien lo que estás diciendo, o sea, nos plantea objetivos como, bueno, ok, tengo que desarrollar esto, pero también podemos hacerlo al revés. Yo puedo decir, esto en realidad también surge medio de algoritmos, es como un nivel más de lo que antes modularizaban en funciones y qué sé yo. Entonces de repente estaban codeando algo y dicen, bueno, necesito una función que haga tal cosa. Bueno, listo, ya está, después la hago. Yo asumo que ya la tengo, no importa, no me tengo que poner ahora, ya mismo, a ponerme la codear. O sea, puedo primero terminar de codear esta función que la va a usar y después voy y la implemento. ¿Sí? No digo que eso les va a compilar o lo que fuere, no va a funcionar, por supuesto, pero nos permite organizarnos. Bueno, esto es lo mismo, a otro nivel, con estructuras de datos, digamos. Y después en algoritmos 3 se lleva a un nivel más donde estos conceptos de interfaces se usan muchísimo más. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Si no, empiezo a mencionar yo algunas, pero ¿sí? Lo que están diciendo está bien, de alguna u otra forma. ¿Sí? Entonces, primero para mantener código, es mucho más fácil, yo les aseguro, es muchísimo más fácil mantener código
Primero, si trabajamos a través de primitivas, si trabajamos a meternos adentro de una estructura del campo que tiene, ese código es inmantenible. Yo modifiqué algo, le rompí el código a una persona que ni siquiera está tal vez en mi equipo de trabajo, ¿sí? En general uno define interfaces, las interfaces quedan quietas, no las modificamos, entonces no le rompo cosas a otro. No digo que pase siempre, ¿sí? Pero en general uno trabaja de esa forma, porque justamente es más ordenado los otros equipos. Podemos justamente colaborar entre equipos, como decían ahí, ¿sí? Entonces, si yo voy y meto mano en la estructura de otro, le puedo además romper comportamiento. Imagínense que, no sé, yo voy y me meto en la estructura del otro y voy y le cambio cosas adentro. Y después pretendo que eso funcione. No va a estar bien, ¿sí? De vuelta, ya sea cambios de implementaciones desde más chicos a más grandes, no afectan a quienes usan el TDA, ¿sí? Incluso nosotros vamos a tener pruebas, por ejemplo, y justamente como vamos a creer en este principio, cuando ustedes manden, no importa lo que manden, si cumple con lo que tiene que hacer, va a pasar las pruebas, y si no, no va a pasar las pruebas, pero nuestras pruebas nunca van a romper porque ustedes cambien un nombre de un campo. ¿Por qué? Porque no dependemos de eso. O sea, ustedes pueden llamar las cosas como quieran, pueden tener otros tipos de datos, pueden implementar cosas completamente diferentes mientras obviamente cumplen las especificaciones. Obviamente no, al principio no van a poder tener esa posibilidad tanto porque queremos que implementen la primera estructura queremos que la implementen sobre un arreglo, eso ya lo van a ver en la práctica, la siguiente la queremos que la implementen de otra forma y etcétera. O sea, las primeras no van a tener tanto maniobrabilidad, ¿sí? Pero teóricamente la tienen, ¿sí? Permite reutilizar porque justamente si yo dependo de una interfaz, me cambian todo, no importa, mi código sigue funcionando. Lo puedo llevar a otro lado y sigue funcionando, ¿sí? Incluso si lo llevamos más allá todavía, podemos tener distintas implementaciones y dependiendo del caso puedo usar una, puedo usar otra. Y eso es algo que sí vamos a ver, ¿sí? Y una cosa es que nos vamos a basar en pre y post condiciones. Esto fue una cosa que incluso también mencionaron en la práctica, que es la complejidad es una postcondición, ¿sí? Precondición significa, a mí me tiene que venir esto. Si no me viene, problema tuyo. Si explota todo el carajo, problema tuyo, ¿sí? Algunas precondiciones pueden ser más débiles, es como, bueno, si no venís, no sé, te fallo de alguna otra forma, lo que fuera. Y una postcondición, básicamente, ¿qué es lo que te prometo? Que si las precondiciones se cumplen, yo te prometo esto. Y bueno, la complejidad es parte de todo eso. Entonces, bueno, de vuelta, está mal, en negrita, subrayado, no lo puse en itálica, nada más, mayúsculas también, está mal acceder a los componentes internos de un TDA fuera del que lo está desarrollando. Sí, por supuesto, si estoy del lado de quien desarrolla el TDA, no tengo, o sea, si no los toco los campos internos, ¿quién carajo los toca, no? Ahora, pero desde afuera no, de afuera está mal, malo, feo, caca. O sea, a nivel, ustedes pueden hacer todo un ejercicio perfectísimo, qué sé yo, de repente hacen, no sé, vector.datos, no sé qué, listo, mal todo el ejercicio, es en serio. No importa todo lo bien que haya hecho antes, eso lo estamos diciendo ahora, ¿sí? Si están del lado de implementa una función que usa, ¿sí? Un TDA o lo que fuere, no pueden tocar las cosas internas. Solamente pueden acceder a través de primitivas. Ahora, si estamos del lado, si decimos implementar una primitiva ¿qué? Ahí obviamente pueden usar otras primitivas y también pueden acceder a campos internos, dependiendo de lo que les convenga. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Sí. Objetos es otro, este es como el papá. Esto viene primero. ¿Sí? Después, o sea, depende cómo les expliquen objetos, hay distintas formas de verlo. Y no viene a esta materia. ¿Sí? ¿No hay forma de que se envía ingresar a su campo? Sí. O sea, fíjense que nosotros tenemos la cosa de público y privado. Si yo lo pongo en letra minúscula, no puedes acceder al campo. O sea, fuera del paquete, por supuesto, ¿no? No tiene una opción, pero si vos estás en una hoja de un parcialito, podés llegar a escribir vector.datos, digo vector.datos para poner un ejemplo, ¿sí? Puedo poner vector.datos creyendo que estoy en un lugar equivocado, ¿sí? O sea, obviamente eso no va a compilar, o sea, se los menciono como algo más conceptual. Incluso puede ser que ustedes, del lado de Bárbara, tal vez digan, pero yo quisiera usar este campo, bueno, voy y lo pongo público. Entonces,
O sea, yo puedo ir y codear y ponerlo en mayúscula. Eso les va a fallar cuando manden al corrector y nosotros nos vamos a fijar, ¿vieron ese análisis que le dice si repiten código, ese tipo de cosas? Bueno, van a decir, che, ¿qué onda con esto? Tenés un atributo público, o campo, como se llame, ¿sí? Esto no está bien. Hoy en día no va a fallar, pero sepan que eso va a ser una corrección de cajón, ¿sí? Por mala suerte en estos momentos eso no podemos hacer que, o sea, no podemos hacer que falle salvo que activemos eso. No queremos, porque no estamos seguros de que funcione en todos los casos el tema de cómo interpretamos todo. Bueno, error ahí, o sea, les juro, corregí la diapositiva. Esto va a estar en Go, pero me olvidé de corregir, me acabo de dar cuenta ahora mismo, pero les juro que esto dice que es en Go. La de C la dejé oculta. ¿Cómo vamos a forzar la abstracción en C? En realidad, ¿cómo vamos a implementar las estructuras? Sí, o sea, vamos a usar structs para la estructura, per se. Eso medio estamos todos en la misma onda. Ya lo vieron con el vector, qué sé yo. ¿Sí? Simplemente vamos a tener un struct que va a ser que nos va a definir el estado en realidad. El struct es el estado. El TDA es más allá que el estado. El TDA es el estado que tiene y el funcionamiento que tiene. ¿Sí? El estado lo único que nos va a hacer es representar cómo va a variar el comportamiento que va a tener ese TDA, depende de cómo lo voy llamando. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vive la implementación? Tenemos alternativa A y alternativa B. Alternativa A, la implementación vive adentro del mismo archivo donde viene la interfaz. ¿Sí? La interfaz que vieron la otra vez. Y la opción B en otro archivo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Exactamente. Es una muy buena. No tengo mejor respuesta que esa. Queremos separarlo, vamos a dejarlo separado. Y además, porque si quisiera agregar otra implementación, ¿qué hacemos? O sea, toco ese mismo archivo otra vez. ¿No es más fácil agregar otro archivo? Es más fácil en general. Y además, porque no queremos que un archivo se vuelva gigantesco. En general, archivo largo no dan ganas de les voy a ser sinceros. O sea, yo en una cosa que tengo que hacer del trabajo tenía dos opciones: implementar toda una nueva versión de una cosa que eventualmente teníamos que hacer, y la opción B era modificar una función de 250 líneas que nadie entiende. Y yo lo puse, yo tengo estas dos opciones, dígame qué hago. Me dijeron, no gastes ni 5 segundos en esto. Todavía no lo hice, no sé cuánto laburo es. Pero nada, sepan que en informática en general, cuando uno ve código así tan largo, todo el mundo lo ve mal. Todos. O sea, y todos tenemos un muerto en el ropero. Todos alguna vez codeamos una función que decís, mamita, no la quiero volver a nunca más. Y vuelve. Esa función vuelve. Y vuelve repetidas veces, se los aseguro. Así que hay que ser conscientes de esto. Sépanlo. Modularicemos bien las funciones, modularicemos bien las estructuras, separemos en archivos todo lo que sea necesario. Que el código sea lo más claro posible, ¿sí? Y esto, en realidad, por mala suerte no lo van a poder ver hasta que no lo vean bien en la práctica. Pero ¿qué va a pasar? Acá no nos va a quedar otra que usar punteros. ¿Por qué? Voy a tratar de... Go a veces esconde un poquito las cosas, pero la realidad es que muchas de las cosas vamos a trabajar con punteros porque no nos queda otra. A ver, no somos amantes de los punteros. Ya vieron, a ver, una cosa para la que los necesitamos es para poder modificar cosas. Ok. Por suerte Go esconde un poco de cosas y ya sé si recibo un puntero, una estructura o una estructura, accederla es lo mismo. Lo cual está bueno y está malo al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado es como que ¿en qué carajo estoy tocando? Está bueno para quien ya más o menos tiene idea, está bueno. Entiendo que al principio eso pueda confundir. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros vamos a hacer funciones, por ejemplo, nuestra función de crear va a devolver, un poco de spoiler, vamos a implementar una pila, ¿sí? en Go a partir de hoy. Y vamos a tener una estructura llamada, no sé, pila dinámica, como sea que se llame. La pila dinámica no se va, o sea, la implementación no se va a exportar, ¿sí? Eso no va a ir afuera. Nadie va a saber que existe. O sea, obviamente sí nosotros, pero no. Vamos a tener una función que la cree, ¿sí? Esa función que crea la pila, devuelve una pila. Dice, yo te devuelvo una pila. No te devuelvo mi implementación de pila. Yo digo, yo te devuelvo una pila. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando está compilando Go, dice, a ver, vos me estás devolviendo una pila, yo no sé cuánto va a pesar una pila. Porque imagínense que yo estoy trabajando en el stack, tengo que guardarme el lugar en memoria.
Por ejemplo, no sé, en un lado me creo una pila y esa pila la uso y hago cosas, no importa. ¿Qué pasa? Esa pila tiene que vivir en algún lado de la memoria. Y hay dos opciones, o en el stack o en el heap. Si vive en el stack de la función que la llamó, o sea, que llamó a crear, necesita saber cuánto espacio le tiene que dejar. Pero esa función no dice qué es lo que devuelve exactamente. Dice, yo devuelvo una pila. Entonces el compilador dice, ajá, ¿cuánto espacio crees que le reserve? ¿Medio giga? ¿Está bien medio giga o muy poquito? Entonces no sabe el compilador. Entonces, ¿qué es lo que dice el compilador? Si vos decís que me devolves una interfaz, me tenés que devolver un puntero a una estructura. ¿Por qué? Porque los punteros, no importa qué apunten, siempre pesan lo mismo. Es una posición de memoria, no importa lo que sea, siempre es una posición de memoria. ¿Sí? Esta es toda mi explicación y justificación de por qué devolvemos un puntero. Incluso Go no compila. Si ustedes tratan de... ustedes le ponen, esto devuelve una pila y tratan de devolver algo que no sea un puntero a la estructura, falla directamente. O sea, Go dice, che, no puedes, o sea, pila no, o sea, perdón, mi implementación de pila no corresponde con el tipo pila, así directamente, necesito que sea un puntero. No sé si dice necesito que sea un puntero, pero esa es la conclusión, ¿sí? Entonces, eventualmente, en general por eso les decimos que hagan con new, crear las estructuras, después lo vemos bien en la práctica, ¿sí? Pero esa es mi explicación de por qué vamos a usar punteros. Ahora, ¿qué va a pasar también? También vamos a tener que usar memoria dinámica. Acá va a quedar medio implícito, esto de vuelta cuando lo hacíamos en C era explícito porque teníamos que ir y pedir memoria. Acá no lo vamos a hacer, o sea, eso que hicieron para el vector, eso es algo que ya está, listo, ya pasó, teníamos que hacer. Pero nosotros le vamos a seguir justificando cosas. ¿Qué pasa? Si esto viviera en el stack, imagínense, tengo mi función de crear, ¿sí? Tengo mi función de crear y la función adentro crea la estructura así, sin puntero. Yo devuelvo la estructura, supongamos que pudiera. O supongan que yo devuelvo un puntero al stack. ¿Qué pasa? El stack de una función desaparece, o sea, deja de ser válido una vez que la función termina. ¿Sí? Eso es algo que pasa, porque ya está, salvo como que el sistema operativo dice, listo, desapilamos esta memoria, ya si volvés a llamar a otra función te piso y ya está. Entonces, en C lo que teníamos que hacer era pedir memoria y decir, listo, esto está en heap, decirlo explícitamente, esto ya está, listo, esto va a sobrevivir esta función. Go hace eso sin que nos demos cuenta, pero hace eso. Cuando nosotros decimos new cosito, está pidiendo memoria dinámica por detrás nuestro. ¿Sí? Si ustedes hacen ampersand, no sé, mi implementación de pila, llavecita, es lo mismo. Go, de vuelta, son dos cosas iguales. Go dice, yo me doy cuenta de esto en memoria dinámica, tranqui, yo me ocupo. Les explico estas cosas, no se van a tener que ocupar, pero para que sepan qué carajo está pasando por detrás, ¿sí? Y porque después pueden haber distintos tipos de errores, aunque son importantes más o menos algo. Entonces, vamos a presentar estos dos personajes. Ya sé que los presentaron en la práctica, pero yo los represento, ¿sí? Vamos a tener a Alan, que es quien implementa un determinado TDA, Alan por Alan Turing, en honor a Alan Turing. Y Bárbara va a ser quien utilice el TDA implementado por Alan, ¿sí? Para hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, hubo un par de veces en el pasado, ahora no porque voy a hacer la siguiente relación, donde a veces nos decían, no, pero ¿por qué es Alan el que implementa, el que sabe todo, y Bárbara la tonta que no sabe nada, y ese tipo de cosas que... Y fue como, che, no, pará, agarraste mal el concepto. O sea, Alan y Bárbara son igual de programadores, solamente que, bueno, nosotros vamos a vivir mucho más del lado de Alan, probablemente en esta materia, pero o sea, son solamente roles, ¿sí? Y son desarrolladores, por decirlo de una manera, igual de importantes. Pero, ¿sí? Me gusta aprovechar este momento de la clase para hacerles acordar, ¿sí? Porque obviamente esto puede llegar a tener una connotación realmente negativa. Les quiero recordar que existe el área de género en la facultad y es importante que todos lo sepan, que no está bueno que pasen situaciones de mierda para nadie. De distinto grado puede haber situaciones como que puedan ser como, che, esto no está bien, o pueden ser cosas graves, ¿sí? No está bueno, son gente copada, responden bastante rápido, sepan que esto existe, lo digo para todos. Creo que se puede notar que hay una disproporción importante de género que obviamente no podemos hacer nada desde acá, más que por lo menos hacer sentir cómoda a la gente que por lo menos que ya esté acá dentro de la facultad, lo que la gente que no llega a la
facultad es un tema que ya nos excede. Podemos debatirlo algún día, pero no viene al caso ahora. Entonces, volviendo a nuestros personajes, ¿sí? Alan y Bárbara. Un pequeño detalle es que nosotros, o sea, Alan y Bárbara de vuelta son roles, no son personas reales, no importa incluso si soy yo mismo, pero Alan y Bárbara, nosotros podemos ser Alan y Bárbara al mismo tiempo. Y no me refiero a, sí, no, porque yo estoy del lado de mi TDA y después voy y lo uso. No, porque eso no es al mismo tiempo. Porque ahí estoy cambiando de lugar, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es, al mismo tiempo puedo ser Alan de un TDA, ¿sí? Que estoy implementando, el TDAC, por ejemplo, y para eso uso el TDAD, que tal vez implemente yo o no importa, porque ahora estamos hablando de roles. Entonces, para este nuevo TDA que estoy implementando soy el Alan, mientras que para el otro TDA que estoy usando voy a ser la Bárbara, ¿sí? Y no, obviamente vamos a estar medio moviéndonos, y eso es en realidad general de la programación. O sea, un día programo una cosa y después voy y la uso. Y cuando la estoy usando estoy programando otra cosa, ¿sí? Entonces es importante, poder hacer ese switch mental de alguna manera, ¿sí? Hasta acá estamos, ¿sí? Incluso esto va a pasarles, y no me refiero solamente a que dentro de un poquito, digo, un mes, en un mes para implementar un TDA van a usar otro, que están por programar, ¿sí? Ay, me quedó mal Bueno, esta es una diapositiva que antes estaba en la práctica, que Fede la sacó y yo le dije, ponela de vuelta, y no me dio bola. Y yo dije, pero la necesito, posta la necesito. Bueno, ahí no lo dice bien porque igualmente esta resolución me cortó un poquito, pero el teorema de Chuck Norris dice que vamos a respetar la división entre Alan y Bárbara. Y si no, Chuck viene y me rompe la compu. O me corta internet. Lo que pase primero. Necesito que esto pase porque si no después cuando aparezca en el corrector el Chuck Norris error, porque no respetan esto, si no, no lo van a entender. O sea, por eso le dije, Fede, posta necesito que pongas esta diapositiva, si no me voy a tener que poner yo. Todavía no iba a pasar porque obviamente no llegaron a tener que implementar TDAs, así que, pero a partir de esta entrega, si ustedes hacían chanchadas, va a venir Chuck y les iba a decir no. ¿Sí? Incluso tengo chistes en algunos finales al respecto. Creo en la tanda pasada, así que no sé, era muy necesario que aparezcan, si no, no iban a entender los finales. Mentira. Hay una correlativa con memes. Es implícita porque ya está, nos distribuimos el contenido en distintas materias. Sí, más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, invariante de un TDA. Llamamos en realidad dos tipos de cosas. Una cosa es un invariante de un TDA y otra cosa es invariante de implementación, ¿sí? El invariante de un TDA, que en realidad es lo que ahora estamos definiendo porque no estamos hablando tanto de implementaciones, es básicamente las propiedades que tiene que cumplir sí o sí este TDA, que es lo que medio lo definen. Porque el invariante es básicamente qué comportamiento va a tener esto. ¿Sí? No es muy diferente. El tema es que si bien esta definición es medio trivial, primero les planteamos la palabra invariante porque si no después cuando la usemos van a decir qué mierda me estás diciendo, Martín. Primero y principal. Segundo, porque si bien es medio obvio, aunque hacerlo acá. Porque si bien es medio obvio, después, a ver, lo que va a pasar es que ustedes después eventualmente tienen que hacer pruebas, qué sé yo, y a veces prueban cosas y no prueban los invariantes, básicamente. Y es como, ¿qué probaste acá? O sea, no probaste que esto funciona como decir que funciona. Simplemente dijiste, bueno, no sé, meto una cosa en una pila y la saco. Y es como, bueno, no es lo único que pasa ahí. ¿Sí? Ahora vamos a charlar un poquito más de eso, pero... ¿Está bien? No, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nunca había visto que tuviera botoncito rojo, por eso ahora me hiciste agarrar quickie. No, bueno. Después está lo que se llaman invariantes de representación, o sea que ya no tiene que ver tanto con el TDA, sino con la implementación.
¿Qué quiere decir un invariante de representación? Que es un término que pocas veces vamos a usar en realidad, que es qué características tiene que cumplir siempre la implementación para que sea correcta. O sea, que el estado siempre sea correcto, porque algo que nos tiene que pasar es que cuando yo termino de usar una primitiva, el estado del TDA tiene que ser correcto, ¿sí? O sea, yo lo llamo con un estado correcto y cuando termina en un estado correcto. Y entonces las primitivas siempre pueden asumir que el estado interno del TDA es siempre correcto. Eso es algo que hay que tener cuidado, porque a veces uno puede pecar de CS y qué sé yo, y no. Porque si no, tal vez algo me anda, pero estoy atando la implementación a ciertas cosas. Estoy tirando cosas que tal vez no se entienden muy bien, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a empezar a mencionar esto de vuelta, ¿sí? Un caso puede ser, por ejemplo, ustedes tienen los slices y pueden hacer len de un slice. E internamente eso, no sé, guardará punteros y guardará alguna, no sé, tal vez guarda una variable que se llame largo del slice. O sea, estoy asumiendo, no tengo ni idea. Estoy barbarísima de cómo funciona por dentro, ¿sí? Ahora, supongamos que esa es la implementación. Tiene un par de punteritos y tiene una variable que es de largo, un campo que es de largo. Bueno, un invariante de representación de esto es que literalmente el largo es el largo físico que corresponde. Si es más, como que va a romper, y si es menos, no va a corresponder, ¿sí? De vuelta, son cosas que pueden sonar obvias, pero después cuando les digamos, che, acá estás rompiendo el invariante porque estás dejando el TDA en un estado incorrecto, bueno, para que sepan de dónde salen las palabras, ¿sí? Nada, es eso. Entonces, ¿hasta acá estamos bien? TDAs, ¿qué significan? ¿Qué son? ¿Vamos? Okay. No creo haber dicho nada demasiado polémico, pero sé que puede. Entonces, vamos a empezar viendo TDAs, lo que llamamos básicos. Digo básicos porque no van a ser ni demasiado difíciles de implementar, ni nada por el estilo, y sirven mucho para contener cosas y bastante bien lo hacen. Primero, el TDA vector, que no es lo que ustedes vieron, ¿sí? Ese vector no es un TDA propiamente dicho, porque en realidad no tiene comportamiento. Si lo piensan, ese vector es un wrapper, o sea, un envoltorio de un slice, y no mucho más. No tiene mucha más lógica. Está bien, tiene algunos punteros porque tuvimos que meterlo de administración de memoria, pero no es más que eso, ¿sí? No tiene comportamiento. Hasta le tenemos que decir cuándo se redimensiona. Le tenemos que decir, vos guarda acá, vos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Un TDA no debería necesitar que le digan tanto qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, cuándo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones tiene? O sea, el TDA vector real, insertar al final, que en muchos lados lo van a encontrar como append, eliminar un elemento de una determinada posición, eliminar el último elemento, a veces está separado, modificar el elemento de una posición indicada que tiene que ser válida. O sea, yo ya, si estoy diciendo modifícame la posición 5, es porque yo ya guardé 5 cosas. O sea, yo no. Y la redimensión es algo completamente interno. Y una cosa muy importante es, de vuelta, yo no sé cuántos elementos tiene este vector. O sea, yo no puedo crear el vector y decir, bueno, en la posición 10 guardame un 15. ¿Cómo? Salí acá, en la posición 10 todavía no es válida. Guardame 10 cosas antes y ahí, bueno, podemos empezar a hablar, ¿sí? Es así como suelen funcionar todas estas cosas, ¿sí? Y es muy importante que la redimensión es algo interno, o sea, que nadie de afuera tiene que fijarse, pará, pero ahora tengo que redimensionar. Ese tipo de cosas. Bárbara está tal vez haciendo un reactor nuclear usando el vector. Es como, tiene que estar fijándose que las cosas no exploten al carajo y que, no sé, que Atucha 25 no vuele al carajo. Y además decir, no, pará, el vector, que no sé qué, hay que redimensionarlo ahora, qué sé yo, fijad. Y Alan diciendo, no sé, ¿sí? Entonces, otras operaciones que puede llegar a tener es, por ejemplo, agregar todos, de otro vector, agregar todos a este. Aplicar a todos sería, por ejemplo, aplicar una función a todos los elementos, aplicar una operación, digamos, ¿sí? Esto, el tema de pasajes de funciones por parámetro, hoy vamos a ver un poquito y la clase que viene, durante la semana que viene vamos a ver otro poquito más. Podemos decir unir, no sé, lo que fuere, ¿sí? Entonces, de vuelta, la redimensión es algo interno, ¿sí? Y lo que va a hacer es, yo como Alan, tengo que saber cuándo tengo que redimensionar, dado el comportamiento que tengo, y cómo tengo que redimensionar. Y eso es algo que vamos a discutir más la clase que viene. O sea, hoy en la práctica les van a decir, hagan esto,
y tal vez con alguna mínima justificación, después lo vamos a hablar bien en la clase que viene. Se lo tienen que decir hoy en la práctica porque si no, no pueden hacer el TDA. ¿Sí? Entonces, de vuelta, Bárbara se desentiende. Esto es como, ya está, esto tiene que funcionar de alguna manera. ¿Sí? Entonces es básicamente Bárbara diciéndole a Alan, dale, ñoqui. O sea, no me tengo que hacer yo tu trabajo de a ver cómo está tu estructura, a ver, ¿está bien la estructura? ¿No está bien la estructura? Y además, y Alan obviamente le responde el año que viene, o dentro de 2 años. 2021, sí. Bueno, cabió. Esto es parte de la vida real también. No, o sea, es normal que en un trabajo vos digas, che, ¿me haces esto? Y o sea, ha pasado que de repente recibís un mail de, sí, lo acabamos de implementar. Y es como, papi, te lo pedí hace 3 años. No, no te preocupes, ya lo solucioné de mi lado. Una última mención del vector es que, para aquellos que hayan usado Python en Algoritmos 1, las listas de Python en realidad son estos vectores. Este vector que ustedes nunca le tenían que decir al vector, a ver, hacete más grande. Ahora hacete más chico porque me doy cuenta que estoy usando mucha memoria. No, eso se encargaba el TDA, digamos, en este caso. Como, no, yo me encargo. Cosa mía. Vos usá estas primitivas. No te pongas a pensar a ver cómo son las cosas internas mías. ¿Por qué? Porque pensemos que, por ejemplo, un TDA, la redimensión es algo medio que, porque hay un arreglo de por medio. Y en realidad, ¿por qué tenemos que saber que hay un arreglo de por medio? Incluso, hoy van a tener que implementar una estructura que va a ser en arreglo. No tiene por qué estar hecha en arreglo. ¿Sí? O al revés, puede ser que una estructura que le digamos, esta no la van a hacer en arreglo, tal vez sí se puede hacer, y es como, bueno, depende del caso, ponemos una primitiva de redimensión, y a veces la lógica de redimensión es más complicada, ¿sí? Vamos a ir viendo lógicas más complicadas. ¿Se entendió por qué redimensión no tiene que estar? ¿Sí? No va a estar nunca en la interfaz. ¿Sí? Ustedes me dicen, Martín, pero ¿por qué la redimensión no está en la interfaz? Voy a ponerles en este minuto de la grabación, voy a decir, acá tenés la respuesta. TDA pila. Básicamente una pila, el invariante que tiene, ¿sí? es que es una estructura LIFO, last in, first out. O sea, lo último que guardo es lo primero que sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué primitivas vamos a tener? Vamos a tener la primitiva de apilar, de desapilar, de ver tope y de esta vacía. ¿Sí? O sea, guardo algo en la pila, saco algo de la pila, veo quién está arriba de todo, o sea, quién fue lo último que guardé, o sea, piensen como una pila de platos si quieren, es el clásico ejemplo, o un tubo de Pringles, ese también es un típico ejemplo. Los ayudantes copados de algo uno en general llevan un tubo de Pringles cuando explican pilas, los no tan copados lo cuentan a las 8:30 de la noche. Para que se caen todos de hambre. Y está vacía porque necesitamos saber. O sea, si yo hago de esa pila de una pila vacía, lo que va a hacer es, como, ¿qué hago? ¿Qué te devuelvo? Nosotros vamos a explotar. Vamos a tirar pánico. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntar, che, ¿estás vacía? Si no está vacía, bueno, ahora sí puedo desapilar. Entonces, salvo que sepas por alguna razón de la que fuere que la pila no va a estar vacía. No, o sea, si o sea, esto va a ser, incluso ahora vamos a ver, esto va a ser una operación de tiempo constante. Si vos ya sabés, es medio raro preguntar por algo que ya sabés. O sea, imagínate que te digo, esta pila tiene un elemento y vos preguntás si está vacía, es medio raro porque estás dando como a lugar a que pudiera no haberlo. Porque incluso te puede pasar que una precondición de tu problema es que la pila tiene que tener por lo menos un elemento. No sé, quiero el máximo de la pila. ¿Qué devolvés si te pasa una pila vacía? Como, ¿qué haces? Bueno, que explote. Yo diría que explote en ese caso. Esa es la verdad. Eso es lo que vamos a apuntar nosotros. Si no cumple las precondiciones, que te explote. Problema tuyo, Bárbara. ¿Sí? Entonces, en general, después vamos a hablar de TDA cola, pero de TDA pila a veces no queda muy claro, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de una pila? ¿Para qué miércoles querría usar una pila? Bueno, en realidad se usa mucho más que la cola, en realidad. Primero,
El stack de memoria, valga la redundancia, es una pila, ¿sí? Para aquellos que no saben inglés, stack en inglés es pila, o es literalmente la pila de ejecución, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos simular recursividad, lo que tenemos que hacer es usar una pila. Y eso es lo que en general se hace. Incluso es algo que vamos a hacer. Eventualmente vamos a llegar a un punto en el cual necesitamos algo que en general es recursivo, hacerlo iterativo. Básicamente, esa es la idea. Poder parar, básicamente, la ejecución. Entonces, para eso vamos a tener que simular la recursividad y para eso vamos a usar una pila. Después, blockchain. Es un buen momento para tirar humo. O sea, digo blockchain y dicen, oh, con esto, no, mentira, porque ahora se cayó todo el carajo, no sé qué, pero bueno, lo importante, no se usan pilas para blockchain, pero el lenguaje que se usan, si alguien sabe alguito de eso, los lenguajes que usan son lo que se llaman lenguajes de tipo pila, que se van como desapilando cosas y reapilando. Una vez les hicimos hacer un TP de una blockchain igual, era inentendible, fue como, bueno, lo intentamos, quisimos captar la atención, pero nada, es medio un quilombo. Tema de balanceo, en general para parsear expresiones, si yo quiero saber si una expresión tiene paréntesis, llaves, corchetes, todo lo que uno quiera balanceado, o sea, que hay no solamente que hay aperturas y cierres de forma correcta, sino que estén bien ubicados. Hay un algoritmo sencillo que usa una pila. ¿Qué vuelta? Eso se puede hacer también de forma recursiva. Y como se puede hacer de forma recursiva, la forma de resolverlo de otra forma más iterativa es con una pila. Lo que se llama calculadora polaca inversa, si alguien conoce, especialmente si alguien tiene algún familiar que haya estudiado en económicas, en mi caso mi mamá es contadora, tiene una calculadora muy rara, que en vez de uno escribir 1 más 2 y te da 3, uno tiene que escribir 1, 2 más, igual. Es como, ¿por qué? Su respuesta fue, no hay por qué. O sea, no es que eso tenía una recontra reventaja, no la tenía. Pero bueno, las calculadoras eran así, sí. Sí, se llama, es ese mismo nombre. Sí, después vamos a ver porque post, pre e infijo, vamos a usar esos nombres más adelante. Pero sí, nuestra forma de usar calculadoras se llama notación infija, esta se llama postfija. ¿Por qué se llama polaca inversa? No lo sé. No me sorprendería. TDA cola. Estas no son las únicas las únicas cosas para que se use una pila. Incluso TP1 probablemente van a usar, por ejemplo, para hacer un deshacer de una operación. Y es básicamente, bueno, sí, lo voy apilando y lo último, quiero el estado anterior. No hay mucha más vuelta. Pero ese medio es un uso medio obvio. Entonces, TDA cola es la inversa, es como el Joker de si la pila es Batman, este es el Joker, es como literalmente lo contrario. Los primeros son los primeros, literalmente, ¿sí? No los últimos son los primeros, ¿sí? O sea, literalmente es como la cola de un supermercado, lo primero, bueno, son atendidos en ese orden. No vengan con, bueno, pero lo que pasa es que alguien tiene prioridad, porque para eso tenemos dentro de 2 meses para hablar. Entonces, va a tener primitivas muy similares, solamente que se van a llamar levemente distinto. Encolar, desencolar, ver primero y está vacía, ¿sí? Se entiende más o menos. Uno es guardar, el otro sacar, el otro es ver el siguiente, lo que corresponde, y está vacía. Y no hay meme para esto. Aplicaciones, básicamente cualquier cosa donde yo tengo que mantener orden, ¿sí? Y eso es algo que en realidad puede parecer como, bueno, está bien. En general hay varias aplicaciones donde queremos mantener el orden y vamos y lo usamos y ya está, ¿sí? Incluso dentro de 2 clases, 3 clases. Vamos a ver algo donde acá usamos una cola y ya está, porque queremos mantener el orden con las cosas venidas. Entonces, estos TDA son bastante simples, ¿sí? Bastante simples. Me refiero en el comportamiento, más allá de cuán complicado sea codearlo. Tal vez es muy complicado programarlos, no importa, pero lo que hacen es simple. Y como lo que hacen es simple, vamos a pedir que todo sea tiempo constante. Todo, absolutamente todo va a ser tiempo constante. Apilar, desapilar, ver primero, preguntar si está vacía. Ver primero, ver tope, y para la cola los que corresponden,
¿Sí? No hay mucha más vuelta. Antes teníamos una salvedad que era con el caso del destruir, que obviamente acá no tenemos, porque no para la pila, pero para la cola ya les pedíamos que hagan ciertas cosas, y eso para destruir tenían que ir destruyendo cosas una por una, no importa, o lo vamos a charlar. Entonces, ahora entramos al momento garrón. Este es el momento garrón para ustedes. Menos garrón para mí, pero es un poquito garrón. Un poquitito garrón es, porque es código, o sea, si ustedes hacen código lo tengo que ver yo. ¿Sí? Y a veces hacen código choto. O sea, está bien que hagan código choto, si no lo hacen ahora, o sea, prefiero que lo hagan ahora, no dentro de 3 años. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que decir cómo deschotizarlo, y es el laburo. E implica agarrar la pala. Y yo a veces, o sea, yo a veces procrastino y es zarpado. Yo digo, tengo que hacer tal cosa para el laburo. Bueno, ¿qué TP tengo para corregir? Y a veces veo los TPs y digo, no, vuelvo al trabajo. No va a pasar con las primeras TPs, pero algunas veces más adelante, cuando se vuelven más complicados, es como... ¿Qué va a pasar con esto de las pruebas? Hasta ahora ustedes no tuvieron que programar pruebas. Y nosotros se las fuimos dando. Y se las dimos también con segundas intenciones. Las segundas intenciones eran que ustedes vean cómo se pueden programar pruebas. No es que tienen que programarlas exactamente así, pero hay algunos lineamientos, al menos. Básicamente, cómo pueden hacer una pruebita. ¿Sí? Y se las vamos a pedir. Entonces, ¿puede ser molesto? Sí. Pero, por mala suerte, es necesario. Y muy necesario. Es muy necesario. Mucho más de lo que me gustaría, honestamente. No hay si agarran 100 programadores, va a haber uno solo que les diga que les gusta hacer pruebas. Y yo no soy uno de esos. Pero no quita que sea muy importante, ¿sí? Entonces, esta es la cara de todos nosotros, esta es la cara de ustedes, esta es la cara mía, cuando me dicen tenés que hacer pruebas, es como... Tengo que hacerlo, o sea, yo sé que anda. Alumno de Algoritmos 2 todos los cuatrimestres manda algo y no le anda. No, pero yo sé que anda. No, a ver, no te pasó la prueba, no te anda. Podemos discutir por qué. Pero la prueba no está mal, porque las pruebas siempre están del lado de Bárbara. Eso es bueno, ¿sí? O sea, algo muy importante es que como estamos del lado de Bárbara, nunca, o sea, siempre y cuando o sea, si Bárbara hace las pruebas siempre acorde a lo que dice la funcionalidad, después, si hay un problema en la implementación, problema de Alan. Obviamente, si las pruebas pueden estar mal programadas, sí. Yo les aseguro que por lo menos las nuestras, salvo algún error, obviamente acabamos de migrar todas las pruebas a un nuevo lenguaje, las que estaban antes estaban bien. Hoy, les digo, creo que están bien. Si llegaba a pasar, porque además las probamos las pruebas, pero bueno, si llega a pasar algo, lo que fuere, lo vemos. Pero lo más probable es que no estén mal las pruebas. Lo más probable es que falten pruebas, como ya fueron pasando y fuimos agregando más pruebas en el TP0. Porque nos dimos cuenta que faltaban. ¿Sí? Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes, y la respuesta no es una sola, que es, ¿por qué es necesario probar cosas? Pueden ir desde la respuesta más obvia hasta la menos obvia. ¿Cómo? ¿En qué sentido para la interfaz? Igualmente, después lo que tenemos probando es una implementación, no la interfaz per se. Bueno, sí. Sí. Ok, la primera respuesta que obviamente se nos viene a la cabeza, quiero saber si lo que codié funciona, o si lo que codió otra persona funciona. O sea, me dan un pedazo de código hecho por mí o por otra persona y quiero ver si eso funciona. Me parece que es la primera respuesta, ¿no? Tener una certificación de que el TDA funciona como se espera, como fuera. Sí. También para saber específicamente qué pasa. Puedes hacer prueba de cada cosa, puede fallar y puede decir fallo esto. Eso es un buen punto, sí. O sea, si lo tenemos bien programado, vamos a poder decir, bueno, falla en este caso. Si fallan todos, es como, bueno, no codié. Sí. Eso es, bueno, no están yendo en orden, así que no voy a seguir pasando, pero sí, es cierto. Para darle a otra persona la confianza de, che, esto posta anda, que en el caso del curso, primero puede funcionar para los TPs grupales,
pero también puede funcionar para cuando nos mandan a nosotros. Dicen, che, esto posta anda. Obviamente nosotros tenemos nuestras pruebas, pero en la materia siguiente no van a tener pruebas del curso, casi seguro, casi con seguridad, y van a tener que ustedes decir, che, mira, acá tenés las pruebas, que aseguran que esto anda, no estás corrigiendo basura. Esto puede sonar feo, pero lo que estoy diciendo es, imagínense corregir código que ni siquiera sé si anda. No sé si hace lo que tiene que hacer versus, puede tener errores, puede estar mal programado, qué sé yo, pero funciona. Es un orden de magnitud muy grande, es mucha diferencia. Por algo en algoritmos 1 no pueden tener tantas entregas como tenemos en algoritmos 2. Porque si tuvieran que ver todo, o sea, en algoritmos 1 pueden ni siquiera estar seguros de que ande. Lo cual está bien, porque es algoritmos 1, es donde están aprendiendo lo más básico, aprender a programar, usar todas las estructuras que involucran programación. Acá vamos un nivel más allá y pretendemos que pasen las pruebas y después revisarlo. No significa, si ustedes vienen y me dicen, Martín, no me anda y no tengo ni idea por qué. Bueno, ¿qué fue lo que hiciste o sea, dónde te falla, en qué escenario, qué fue lo que hiciste para tratar de, cuando tenemos esa discusión podemos ver y obviamente ayudarlos. No es que están en las de ustedes, ¿sí? O sea, cuando digo ciertas palabras medio fuertes es para está bien en el estado en el que están, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Sí. Sí, igualmente las funciones, las pruebas del TP0 ni siquiera están muy bien hechas, en el sentido de que podría estar más separado todavía. Dijimos, no vamos a excedernos demasiado, pero podría convenir decir, prueba de máximo cuando tengo tal, no sé, test máximo un solo elemento, test máximo arreglo vacío, test máximo, o sea, en general uno separa mucho más, para tener más escenarios, no test máximo. Ahí lo hicimos así porque dijimos, vamos a poco porque si no se nos van a mirar un montón de funciones y van a decir qué carajo está pasando. Sí. Pero una prueba nunca te va a hablar de cómo hacen las cosas. La prueba te va a decir si esto anda o no anda. Si vos tenés código repetido que anda, el que te va a corregir va a ser un ser humano que te va a decir esto no anda, esto está repetido, tenés que corregir. Sí, hay distintos, pero acá no vamos a meternos en esto. Acá vamos a hacer todas pruebas, estando del lado de Bárbara, no vamos a hacer otras cosas que en general son medio raras. Sí, contemplar casos bordes, está bien. La corrección que daban en el que decía todo repetido. Sí. No era el test de... Eso lo escribimos nosotros, pero no está hecho de un test. Mucho más adelante en la materia les voy a explicar cómo está hecho eso, porque son cosas que vemos en la materia. Sí. Uh-huh. Excelente punto. No sé qué palabra decir. Excelente punto. La verdad es que eso puede ser una cagada, porque uno cuando está programando, imagínense que más adelante ahora van a empezar a programar la pila. Ustedes hicieron sus pruebas, no importa, supónganse que no están las del curso, que les den un mayor grado de seguridad. Y después van y tienen que usar la pila. Y después la cosa que usa la pila no anda. ¿Qué es lo que no anda? ¿La pila o la cosa con la que lo usan? ¿Por dónde empieza? En cambio, si ustedes saben, la pila anda, el problema está acá, lo tienen mucho más identificado. ¿Sí? Y eso en realidad les ahorra horas y horas de debugging. Empezando por ahí. Incluso en realidad nos pasó la inversa, que es que no nos dimos cuenta, pero yo cuando estaba cursando algoritmos 2, no me pasó a mí, le pasó a una compañera que un TDA les pasó las pruebas. Y después cuando lo usó en el TP no le andaba algo. Y de repente, se estuvo como pelotuda mirando el código una y otra vez y dijimos, che, para mí lo que falla es el hash. La estructura esta que tenés que implementar. Perdón, la que ya estaba implementada de antes. Le dijimos, a ver, probá con la nuestra, a ver si... Y ahí le andaba todo. Y no es que ella había sido mala programadora o algo por el estilo. O sea, nosotros de pedo no caímos en el mismo error. Lo que faltaba era una prueba entre las del curso. Fuimos, se lo planteamos a los docentes y dijeron, efectivamente acá falta una prueba de tal cosa. Y a partir de ahí fue que se encontró el problema. Por eso, en general, si falla algo, es porque no había algo probándolo. Y que no hayamos caído en eso antes. Y probablemente nuestra implementación
O sea, mi implementación con las pruebas que hay hoy en día habría fallado, tal vez por otra cosa. Incluso en realidad mi implementación fallaba por otra cosa de que después le agregan una prueba porque mi correctora dijo, che, este código es muy choto, no puede estar así. No puede pasar las pruebas, y las pasaba. Efectivamente falta una prueba. Y después la agregó y me dijo, ya está, tu código de mierda no pasa la prueba. Y como, bueno, está bien. GDB. Es un debug. En realidad sí podés usar, no estoy seguro, pero podés usar también los de los IDEs directamente. Sí, yo uso el de Golang porque Golang me parece más lindo y porque uso las cosas de... No sé, a mí me gusta más. Yo uso las cosas de JetBrains, entonces. Entonces, otras cosas más. Primera, si a futuro cambiamos la implementación, o sea, supónganse, ok, codean algo, listo, anda. De repente tienen que cambiar la implementación. ¿Qué les dice que eso anda ahora? Porque es muy usual un código tener que modificarlo. ¿Quién les dice que lo que antes andaba ahora sigue andando? ¿Sí? Bueno, para eso también sirven las pruebas. O sea, tengo una forma de... Porque si voy y lo pruebo manualmente, sí, un día pruebo de una forma y otro día pruebo de otra. Eso de probar manualmente, además no escala. Imagínense proyectos grandes. Tener una persona, no, bueno, está bien, alguien cambió 5 líneas de código, a ver, déjame que pruebe todo esto mal. No. Entonces, bueno, para que si uso el TDD de alguien más, incluyendo a mí mismo o sea, nosotros somos personas diferentes, especialmente en tiempos facultativos. Piensen que un cuatrimestre son 4 meses, ustedes van a verlo. O sea, especialmente en las primeras materias el crecimiento es medio exponencial, porque piensen en lo que sabían a inicio de algoritmos 1 versus fin de algoritmos 1. Es mucho. Y les puedo asegurar que en algoritmos 2 también va a pasar, en algoritmos 3 también, y en otras materias va a pasar bastante. Después, más al final, uno aprende cosas mucho más específicas, que no digo que no sean importantes, digo que es más específico. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes van a ser como otras personas de acá a un mes, y van a ver... quieren saber que lo que andaba antes sigue andando. Y después, esta en general no es una de las ideas que suelen surgir, pero es muy usada. Las pruebas en general son muy buena documentación. Porque la documentación que uno escribe para un usuario de cualquier índole, más o menos técnico, la realidad es que es bla, bla, bla. O sea, puede ser bla, bla, bla más lindo, bla, bla, bla más técnico, bla, bla, pero es bla, bla, bla. Con muchas palabras bonitas y ejemplos de no sé qué y cosas por el estilo. Y uno quiere ir a los bifes, quiere decir, ¿cómo mierda anda esto? Entonces uno quiere ver ejemplo de esto andando, alguien que lo esté haciendo funcionar. ¿Y dónde es que se hizo eso funcionar? En las pruebas. Entonces uno va a la prueba y dice, esto se usa así, para este escenario, para este otro, etc. Se configura de esta otra forma, se usa, etc. Eso es muy, muy usual. Otro caso más, que no lo tengo acá y que lo debería escribir, que es, a veces, la interfaz que tengo que definir no la tengo clara. Es como, acá nosotros le vamos a dar las interfaces, va a quedar muy clarísimo desde el momento cero qué es lo que tienen que codear. O por lo menos, cómo es que tiene que funcionar la cosa. Pero en la vida real muchas veces pasa que es, yo creo que necesito esto. Ok, defino mi interfaz así. Lo que muchas veces conviene es, ok, me hago unas primeras pruebas donde lo use. Donde use esa interfaz, después, bueno, veo cómo miércoles la implemento, pero tal vez usando esa interfaz, haciendo pruebas ya que estamos, que después las voy a usar, yo me voy dando cuenta si esa interfaz me queda cómoda de alguna manera, si es usable, si en realidad, me parece que me falta una nueva primitiva que haga tal otra cosa, porque si no, esto no anda. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y no estoy yendo por ese lado. No está mal lo que estás diciendo, pero no, que en realidad es primero las pruebas y después, que se llama TDD, Test Driven Development, o Driven, como sea, no sé cómo se pronuncia. ¿Driven o Driven? Ok. No vamos a... Eso, de vuelta, algoritmos 3. Pero, sí, muchas veces sirve para decir, no tanto... por el lado, en general eso sirve para el lado de la implementación. Primero escribo las pruebas, después escribo la implementación, sigo escribiendo más pruebas, más implementación, etc. Yo lo que estoy diciendo es para definir directamente la interfaz. Muchas veces sirve porque estoy muy en la nada y necesito algo que me guíe.
bueno, muchas veces si algo que me guíen es, bueno, empecemos a hacer como que lo uso, y hacer como que lo uso es hacer pruebas, o sea, si lo estructuro bien, y eso ya me sirve, obviamente es código que me sirve. Entonces, ¿cómo deberíamos probar? Después les comento más cosas de cómo funciona esto en la vida real, pero ¿cómo deberíamos probar acá en Algoritmos 2? Es, bueno, primero tenemos que hacer las pruebas lo más unitarias posibles, ¿sí? O sea, que las cosas prueben una cosa, ¿sí? O sea, tengo un test que pruebe una cosa, un escenario. Eso es lo mejor posible. Si agregan más cosas es como, bueno, está bien, no, si quieren probar algunas cosas, quieren probar distintos escenarios, qué sé yo, traten de mantenerlo lo más unitario posible. Si meten todas las pruebas adentro de un solo test, y es medio una cagada. Y todavía más en C, dentro de todo, era como, ok, hiciste el código está feo porque metiste todo código en una función, pero no tiene mayores consecuencias a nivel funcional, digamos. En cambio, en Go, lo que les va a pasar es que si meten todo el código dentro de una prueba, va a decir que esa prueba o anda, entonces anda todo, o no anda, y significa hay algo que no anda. Lo cual es medio una cagada. Porque es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, acá esto es más necesario que separen lo más posible. ¿Sí? Y cuanto más avancemos, más necesario va a ser. ¿Sí? Bueno, separar en funciones, al menos por la funcionalidad que tengamos y cosas por el estilo. Y después, bueno, no vamos a ser demasiado estrictos. O sea, vamos a corregir porque es código que nos está mandando y queremos corregir además hasta cosas de concepto y lo que fuera. O sea, les vamos a corregir el código que manden. Vamos a tratar de darles ideas de cómo pueden probar distintas cosas o escenarios que les puedan faltar. Para las primeras entregas directamente les decimos, prueben esto. Y acá tienen los distintos ítems de cosas que tienen que probar. Pueden probar más, pero esto por lo menos pruébenlo. Nosotros tenemos más, pero hay un límite de lo que esperamos. ¿Sí? Lo que yo les aseguro es que en nuestras pruebas las traté de hacer lo más claro posible de esta prueba que te está fallando, está probando tal cosa. Entonces ustedes pueden ir y decir, ok, ahora agrego yo una prueba más que agregue eso. O sea, ustedes no van a tener nuestras pruebas esta vez. De acá en adelante, salvo una entrega más. ¿Y cuántas pruebas tienen que hacer? Depende. Esa es la verdad. O sea, lo que tienen que hacer no es una cuestión de agregar pruebas por agregar. Y lo digo yo que yo cuando cursé hice la materia con Ezequiel, y el problema es que hubo un TDA más adelante que tenía muchas pruebas, porque tenía muchos casos borde. Y en un momento, no sé, Ezequiel remanigió y llegó a 100 pruebas. O sea, no eran 100 pruebas de 100 funcioncitas, antes eran 100 cosas que verificaba. Y en un momento dijo, esto no puede terminar en 100. Estamos muy cerca de 2 a la 7, 128. Y fue y agregó 28 pruebas que probaban lo mismo que ya había probado antes, pero porque quería 28 más. Sí, bueno, nada, la ñoñez. Lo que tienen que probar, posta, son distintos escenarios. Incluso por eso nosotros en las primeras entregas les vamos a decir, prueben esto, que son, si probás esto 5 veces, al pedo. ¿Sí? Esa es la verdad. O sea, probar 5 veces lo mismo no tiene sentido. Ahora, ¿querés probar distintos escenarios? Probalo. Todo lo que quieras, combinado, buenísimo, etc. ¿Sí? Bueno, si no es tanto una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Y bueno, obviamente vamos a querer agarrar la mayor cantidad de escenarios posibles. ¿Sí? Siempre, seguramente en Algoritmos 1 les hicieron hincapié en los casos borde. Pero también, a veces el problema es que se van solamente a los casos borde y no prueban los casos usuales. Entonces, algo que no puede pasar es que ustedes manden algo, por ejemplo, pruebas de la pila, hacen la pila, que les anda, pasa las pruebas nuestras, etc. Y mandan un set de pruebas que si yo en vez de una pila implemento una cola, las pasa. O sea, el TDA inverso pasa a las pruebas. Esto obviamente las pruebas están muy mal. O a veces es, si lo único que hace la pila es quedarse con el último elemento y todos los más los tira a la mierda, esto pasa también. Porque solamente pruebas una pila que tiene un solo elemento. Como guardo, saco y a la mierda. Como, ok, probaste el caso de un solo elemento, pero poner un poquito más de onda. O como dicen por ahí, ponerle voluntad. O sea, yo respondo directamente con videos de los resumos así, con segmentos así, de ponerle voluntad y cosas por el estilo, ya, porque digo, bueno, vamos a poner un poquito de onda. Y bueno, lo que les dije antes, en los primeros enunciados van a tener directamente qué es lo que esperamos que hagan. Si hacen más buenísimos, si hacen menos, vamos a decir, te faltan estas pruebas.
hasta acá va a ser lógica. Más adelante van a haber cosas. Y ahora les comento un problema. Pero bueno, esto es una frase que es posta. Es un bug, un problema, un caso en el que no anda, es una prueba que no se escribió. Porque si se hubiese escrito significa que la prueba no pasaba. Y habríamos sabido que no andaba. ¿Sí? Esto no, o sea, la cantidad de veces que yo habré dicho, che, pero esto estaba bien, y que vino un compañero y me dijo, también no estaba, ¿había una prueba de esto? No, porque bueno, se asumía que esto andaba, y bueno, no, en algún momento, al principio tal vez sí, después no, o no lo sabemos, tal vez nunca anduvo. O sea, es más triste eso, cuando no hay una prueba, el problema es que ni siquiera sabes si algo nunca anduvo, o si algo anduvo y dejó de andar. Y no sé cuál de los dos escenarios es peor, depende del caso. Algo que a mí me pasó en el trabajo directamente es que el proyecto en el que estoy metido tiene sus ciertas complejidades, porque se puede usar más o menos, no es un lenguaje de programación, pero hagamos de cuenta que fuera un lenguaje, ¿sí? Y el problema es que un lenguaje de programación uno puede decir, bueno, primero te sumo una variable y después te la asigno a otra cosa, o puedo hacer las cosas al revés, o hay distintas formas de combinar, puedo ponerte el if acá, puedo ponértelo allá, adentro del if puedo poner un while, bueno, en el caso de Go un for, lo que fuere, y es muy difícil tener pruebas de todos los escenarios posibles que se te puedan ocurrir y que a uno se le ocurran, porque el problema es que en el estado en el que están ustedes, y que está bien, y en el que esperamos que ustedes hagan, es las pruebas que se les ocurran a ustedes, y obviamente sabemos que vamos a tener que ejercitar el músculo de la imaginación por ese lado. Pero a veces eso es muy corto. Y lo que mencionaban por acá, ¿tu nombre? ¿Cómo? ¿Demian? Sí. Demian. Demian. Listo. Lo que decía Demian es que mencionaba antes esta cosa de primero pienso los tests y qué sé yo. El problema de ese mecanismo de testeo es que sigue dependiendo de la imaginación de quien carajo está programando. Y somos seres humanos, y nuestra imaginación es medio limitada. Y no solamente somos seres humanos, en general somos seres humanos que además codeamos lo mismo que estamos probando, y es una cagada. Sí. No, o sea, nosotros tenemos nuestros lineamientos. O sea, no es que tiramos toda la sangre. O sea, como les dije, esto es lo que nosotros esperamos. Hay un cierto grado. Después se agrega más, se agrega menos, qué sé yo. Pero si no están las cosas que nosotros le decimos en la consigna aprobada, eso va a ser reentrega. Y si está aprobado, como puede estar mejor o peor. O mejor, si están las pruebas, pero están codeadas como el orto, también le vamos a tener. O si le tenemos, o lo que fuere, o le tenemos que decir lo que fuere. O sea, eso obviamente hay un cierto grado de gris. Porque en toda corrección de un ser humano hay un cierta arbitrariedad, sí. Además, pensar que todo lo que dice Martín aplica para sistemas concretos. Nosotros no vamos a hacer sistemas tan concretos. Ustedes dan eso a los concretos, entonces es más fácil. Sí. Hay ciertas cosas que sabemos que hay que probar, que sabemos que pueden fallar, y si no las hacen, nos vamos a ver, es fácil. Esa por ustedes no todavía, nosotros van a ir practicando. Esto aplica para la vida general, que existen más de millones de líneas de código. Ahí sí que es imposible. Bueno, como a nosotros ya nos estaban llegando tantos bugs de clientes que decían, che, no pueden ser tan chotos, casi ese era el título del bug. O sea, puse un if adentro de otro if y no anda, y le teníamos que decir, sí, ¿qué querés que te diga? Que no soy choto si esto no anda. Evidentemente había una prueba que no estaba faltando. Como había un montón de cosas así, lo que terminamos haciendo fue algo que genere pruebas directamente. ¿Cómo hace para generar pruebas? En realidad este cuatrimestre no lo vamos a ver, pero porque nada, nos cayó ese feriado que nos hizo eliminar un tema al final. Pero bueno, o sea, es un tema que en realidad propiamente se veía acá, que es para generar todas las combinaciones de cosas diferentes, y después a partir de eso, usando otras cosas que sí vamos a ver, se podían, era generar todas las combinaciones diferentes de cosas. No, tampoco, o sea, no era una clase que estuviéramos evaluando últimamente, era una clase que a lo sumo poníamos a un NTP y ya está. No, o sea, porque se expande mucho más en teoría de algoritmos. Entonces, más o menos, porque en realidad es toda una migración a lo que sería el plan nuevo y es como que vamos yendo de a pasitos. Es un tema que ya sabemos, ok, bueno, esto va a quedar en esta materia, listo, ok. Y como que ese era un tema gris, entonces lo seguimos dando.
ya estamos de acuerdo que ese tema queda en la siguiente materia, buenísimo. Entonces por eso no tenemos tanto miedo en que se caiga, porque es bueno. Esperamos que eventualmente hagan teoría de algoritmos. Por ahora es un esperamos, eventualmente. Por ahora, sí. En el plan nuevo, ni en pedo va a ser electivo. Sí. No tenemos ni idea. O sea, me encantaría decirte este año, pero no es, eso sería mentirte. Pero me gustaría creer que no dentro de tanto. Nada, perdón si a veces les traigo mucho ejemplo mío. O sea, yo le puedo dar mis ejemplos o las cosas que se me ocurren de otras personas. Yo trato de traerles ejemplos que conozca de la vida real más allá de estas cuatro paredes. Porque además esta materia es muy básica, esa es la verdad. O sea, lo que estamos dando nosotros es muy base de la carrera. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y esto cuánto lo voy a terminar usando? Pues, ¿sí? Entonces por eso trato de hacerlo dentro de lo posible. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? Si no,